Buenas tardes. Primero quiero dar gracias porque podemos editar los vídeos de esta Pascua gracias a la generosidad de una persona que nos ha regalado un ordenador nuevo después de que se nos ha estropeado uno justo antes de la Pascua. Me gustaría devolverle por lo menos una parte del dinero invertido y por eso os invito que quien pueda que colabore con esta causa. Yo creo que aportando unos 5 o 10 euros entre todos podemos colaborar con la generosidad de esta persona. Al final del vídeo os dejaré la información de cómo uno puede colaborar. Bueno, pasamos a la Pascua. Cuando nos acercamos a la Semana Santa reconocemos que es la semana más importante en nuestra fe, pero muchos podemos tener también reparos al ver la cruz. Los cristianos hasta el siglo IV no usaban la cruz como su símbolo por lo fuerte que era este símbolo. La muerte en la cruz era dolorosa y humillante, y no es de sorprenderse que a uno la cruz le cuesta verla y aceptarla. Eso puede ser por dos cosas, porque la cruz suena a la experiencia de nuestro límite, de nuestra vulnerabilidad, y también porque parece mostrar la vulnerabilidad de Dios. Cuando me siento sin fuerzas, vulnerable, acudo a Dios. Pero ¿cómo acudir a alguien que parece también sentirse sin fuerzas, atado, humillado? Eso nos hace sentirnos muy desprotegidos, muy abandonados. Creemos que Jesús nos pediría acercarnos a la cruz así, con mucho desparpajo y entenderla de primeras. Para responder a esta pregunta me ilumina el Evangelio de Juan y sobre todo lo que celebramos en la liturgia de hoy, porque vamos a celebrar la cena y el lavatorio de los pies que Jesús tuvo con sus discípulos. Eso se celebra en la liturgia de hoy, del Jueves Santo. Las personas de todos los tiempos somos distintos, pero en algunas cosas nos parecemos. Los evangelios nos cuentan que en los tiempos de Jesús, como hoy, hubo gente que manifestó una clara oposición a Jesús. Le ponían todas las trabas posibles. Decían que es un impostor. Es por arte de Beelzebub que echas los demonios. Mientes. No querían ver el bien que Jesús hacía. Pero hubo otras muchas personas que dijeron: tú realmente eres la fuente de mi esperanza. Tu amor me cambia la vida. Respondes a mis anhelos. Estas personas no eran nada perfectas, discutían entre sí y eran cobardes. Sin embargo, reconocieron en Jesús el rostro de Dios y se fiaron de él. Algunos incluso dejaron todo por seguirle. Jesús los veía contentos, veía que reconocían la fuerza de Dios en los signos que hacía, en las curaciones, en la boda de Caná. Reconocían la verdad de sus palabras, pero también sabía que se acercaba el momento decisivo en su batalla con el mal y que este momento visto con ojos humanos será duro, muy duro. Jesús sabía que se acerca su hora, la hora de la cruz, y a Jesús le importaba mucho el efecto que la cruz iba a provocar en sus discípulos. ¿Cómo iban a gestionar ellos el contacto con su propio límite, su miedo, su decepción? ¿Y cómo iban a asimilar el verlo tan golpeado por el mal? Por eso celebra una cena con ellos para prepararlos. Y en el Evangelio de Juan hay varios capítulos dedicados a esta cena y a todo lo que pasa en ella. ¿Por qué? A Jesús no le da igual la confianza que depositamos en Él y le tocan profundamente los momentos en nuestra vida donde aparentemente pasa algo que defrauda esta confianza. No exige que vivamos la cruz con heroicidad, tampoco lo exigía de sus discípulos y por eso dedicó tiempo para prepararlos. Lo hizo durante esta cena, que era una cena de despedida, pero sobre todo
de preparación a vivir la cruz. Jesús nos prepara para la cruz derramando mucho amor. Se dice que hay 5 lenguajes de amor: palabras de afirmación, tiempo de calidad, dar regalos, actos de servicio, el toque físico. Si alguien te ama, te hablará con esos 5 lenguajes. Y cada persona es más sensible a un lenguaje. A unos nos gustan los regalos, a otros que pasen tiempo con nosotros, a otros los abrazos. Pues en esta cena Jesús usa esos 5 lenguajes del amor y te invita a que le escuches, a que te dejes tocar por estos lenguajes. Si quieres, elige el lenguaje que más te llega y déjate tocar por él. Te invito a que hagas esta petición a Jesús en el corazón. Jesús, permíteme hoy entrar en esta cena, celebrarla contigo, para que puedas prepararme para coger la cruz y para acompañarte en la cruz. Es una cena llena de ternura divina, expresada en gestos y palabras. Os invito a quedaros un rato largo con Jesús, dejar que os lave los pies, que os hable al corazón, como nos invita el libro de Apocalipsis capítulo 3. Mira, estoy de pie a la puerta y llamo. Si alguien escucha mi voz y abre la puerta, entraré en su casa y cenaré con él, y él conmigo. Pues esta tarde es para eso, para abrirle la puerta de tu corazón a Jesús. Seguir a Jesús es igual a ser amante de la vida, amar lo bueno y lo bello, lo que contribuye al bienestar de los seres humanos, de los más cercanos y de los también en círculos expansivos del mundo entero. Amar la vida hasta tal punto que uno acepte los caminos de la cruz que llevan a la vida. ¿Por qué lo digo? Si observamos la vida con realismo, nos damos cuenta de que nada nace con un toque de varita mágica, salvo en las películas de Disney. En la vida real, lo bueno, lo bello y lo verdadero nace a través de un parto, de una entrega, de una constancia y dedicación orientadas en una dirección correcta. La espiga nace de una semilla que muere en la tierra, el fruto de las raíces hundidas en tierra oscura, un bebé a través de una mujer que sufre dolores de parto. Si quiero dar fruto, necesito permitir que tú, Jesús, me prepares para los caminos de parto, para la cruz, porque no son caminos que uno escoge espontáneamente. ¿Cómo Jesús nos prepara? Ya lo hemos dicho, derramando mucho amor. Y empieza por un gesto, un acto de servicio y un toque físico. Él elige un gesto parecido a lo que antes una persona hizo con él. En Juan 12, de 1 a 8, se cuenta que durante una cena en casa de Lázaro, María, su hermana, derramó 1 libra de perfume de nardo muy costoso sobre los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. Es un gesto de generosidad desmedida. Este perfume valía un dinero que se ganaba en 300 días de trabajo. María así quiere expresar la gratitud por la resurrección de Lázaro, su hermano, y a la vez, y como Jesús mismo lo reconoce, le prepara para su última batalla, la batalla con la muerte. María derrama el perfume sobre los pies de Jesús y los enjuga con su cabello. Eso también es un gesto de mucha confianza, porque las mujeres judías no se soltaban el pelo delante de la gente. María sabe que Jesús no va a juzgar este gesto, ni tampoco interpretarlo equivocadamente. Jesús comprende que el corazón de María fue movido por Dios. La generosidad impulsa a la generosidad. Dios no nos quiere exprimir como a un limón, nos cuida con generosidad para que nosotros también podamos cuidar con generosidad. Nos cuida a través de las mediaciones. Con esos 300 días de trabajo derramado sobre los pies de Jesús, María le decía:
Tú eres lo más valioso en mi vida. Te doy gracias por todo lo que haces por mí y por mi familia. Y Jesús se sintió preparado para pasar la muerte humillante de la cruz. Y con eso decirte a ti y a mí, tu hombre, tu mujer, eres lo más valioso para mí. María, con su desmedida generosidad, le preparó para este momento cuando la muchedumbre lo rechazó gritando: no tenemos otro rey que el César, no eres nuestro rey. Al comenzar la cena de Pascua se dice que Jesús se levanta de la cena, se quita el manto y tomando una toalla se la ciñe. Luego echa agua en la jofaina y se pone a lavarles los pies de los discípulos, secándoselos con la toalla que se había ceñido. Así los prepara para la entrega, para la generosidad. No sabemos cómo reaccionaron otros discípulos, solo se cuenta la reacción de Pedro. Pedro era bocazas, como lo vemos en otros momentos del Evangelio. Se lanzaba el primero para decir lo que pensaba y los otros quizá pensaron lo mismo, pero se quedaron calladitos. Bueno, pues Pedro, al ver a Jesús a sus pies, se defiende. Es como si dijera: no, yo no soy digno. Los esclavos solían lavar los pies. ¿Cómo tú, Jesús, te pones así? Me da vergüenza. Cuando María le lavó los pies a Jesús, éste lo recibió sin protestar. Acogió esta generosidad porque Jesús estaba viviendo en el dinamismo de amor, de dar y recibir. Sabía que para dar sin medida hace falta recibir sin medida. Pedro todavía ingenuamente cree que puede dar sin recibir. Nos da vergüenza recibir, reconocer nuestras necesidades, pero la realidad es esta: somos seres con bastantes necesidades. Pedro dice: jamás me lavarás los pies, no permitiré esto. Son palabras de alguien a quien le cuesta ser acogido en su límite. Para tomar la cruz es necesario dejar que Jesús nos lave los pies. Y eso es igual a dejar que Él nos acoja con nuestro límite, con nuestra cobardía, cansancio, con todos los sentimientos sin juzgarlos, con todas las necesidades sin juzgarlas. Y no es fácil, porque solemos juzgar que tal cosa es mejor que la otra, es mejor sentir alegría que tristeza, es mejor, la generosidad que la rabia, que ser de esta manera es mejor que de otra, que este momento de mi vida es mejor que el otro. No es fácil afrontar nuestros límites, reconocer que no puedo todo lo que me gustaría poder. Lo digo por mi experiencia propia. Que el tiempo no me cunde lo que me gustaría que me cunda, que no sé todo y no abarco tanto como me gustaría. Jesús, que era un ser muy lúcido, nada ingenuo, se daba cuenta que a Pedro le va a tocar afrontar su cobardía muy pronto. Él emocionalmente estaba unido a Jesús, lo quería sinceramente, pero no se daba cuenta hasta dónde su instinto de supervivencia le hará negar a Jesús, hasta dónde se sentirá desprotegido por un Jesús arrestado y lo negará. Este también es de los suyos. No, yo no le conozco. ¿Nos ha pasado alguna vez? Por proteger su vida, negó a la persona que más quería en este mundo y no se lo esperaba de sí mismo. Era una reacción rápida, espontánea y vergonzosa que le llenó de tristeza y pudo haber provocado su desesperación si no fuera porque Jesús lo había preparado para este momento. En verdad te digo, no cantará el gallo antes de que me hayas negado 3 veces. Jesús no lo dice con reproche, lo dice con lucidez, sabiendo que en la vida el ser humano se encuentra con situaciones del mal que pueden hacerlo caer hasta lo más bajo. Y Jesús quiere que al caer lo veamos a Él lavándonos los pies y preparando así una red de trapecista. Si caes, caerás sobre la red de mi ternura y perdón para que tú también aprendas a acogerte a ti mismo en tu debilidad y a ti misma en tu debilidad y a acoger a los demás en su debilidad. Tú eres de los míos.
Yo sé que necesitas verte dando la vida por mí, pero no será por tus caminos, no será negando tu límite y humanidad, será sintiéndote acogido, amado con generosidad. El lavatorio de los pies es un gesto que nos prepara para la vida. Contiene dos lenguajes de amor. Es un acto de servicio y un toque físico. En la cena también hay palabras, porque las palabras son muy importantes. No la palabrería, las palabras. Una palabra a veces puede herir más que un cuchillo y otra palabra dicha a tiempo puede sanar. Jesús en esta cena dice muchas palabras sanadoras que inspiran confianza ante el futuro. Por ejemplo, en el capítulo 14 dice: no se turbe vuestro corazón, creed en Dios y creed también en mí. ¿Cuándo se turba nuestro corazón? Hace poco hablé con la madre de una niña de 12 años que tiene muchas ganas de publicar fotos en Instagram, la niña, no la madre, y quiere publicar como sus amigas fotos, por ejemplo, con el ombligo al aire, porque estas reciben más likes, más me gusta, pues es un legítimo deseo de ser popular. ¿Y cómo le explicas a una niña de 12 años que no le va a hacer mucho bien publicar fotos con ombligo al aire a la edad de 12 años si toda una cultura la orienta en esta dirección y le hace sentir frustrada si no lo hace? Así a ti, padre, madre, se te turba el corazón al pensar con lo que alguna gente puede hacer con estas fotos. ¿Cómo acompañas, por ejemplo, a tu madre que la acaban de operar de la cabeza y no ha quedado bien? ¿Cómo lidias con tu dolor y con el suyo? Se nos turba el corazón. Hay tantas experiencias que agitan nuestro corazón, nos hacen sentir tan pequeños, tan impotentes. No se turbe vuestro corazón, la paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy yo como la da el mundo. Aunque veas que el amor está herido, cree que tendrá la última palabra en la historia de cada hombre. Voy a prepararos un lugar, volveré y os llevaré conmigo para que donde estoy yo estéis también vosotros. Y llevarás también a mi hermano que es un ateo empedernido, o a esta persona que me preocupa porque anda en malas compañías. Hay tantas decisiones a tomar y tantos días por delante. A los seres humanos nos asusta nuestra limitación y Jesús era muy consciente de ella. En toda la cena hay momentos cuando Jesús con mucho amor aterriza en la vida de los discípulos en la realidad, pero no lo hace para restregarles en la cara su debilidad, sino para que se afiancen en el suelo firme, que es donde Él está afianzado, y el suelo firme es la fidelidad de Dios. El capítulo 16 termina diciendo: os he hablado de eso para que encontréis la paz en mí. Eso es importante, encontrar la paz en Jesús, volver a encontrarla allí, porque mientras que estemos en el mundo, mientras que vivamos, tendremos tribulación. En el mundo tendréis tribulación, y cuando dice el mundo se refiere a todas estas fuerzas que son contrarias a la vida, al bien y al plan de Dios. Pero tened valor, yo he vencido al mundo. Pero Señor, no siempre es tan obvio que tú has vencido el mundo. Cuando en un país salen leyes en contra de la vida, parece que el mundo te ha derrotado. ¿Cómo Jesús nos prepara para estos tiempos de la derrota aparente? En Juan 16, 21 cuenta una pequeña parábola. La mujer, cuando va a dar a luz, siente tristeza porque ha llegado su hora, pero en cuanto dé a luz al niño, ni se acuerda del apuro por la alegría de que al mundo le ha nacido un hombre. Es como si nos dijera: cuando veas cosas tristes porque atentan contra la vida, contra la justicia, porque son una manifestación del cinismo más refinado, recuerda que eso es pasajero. Mi forma de poner el límite al mal es responder con misericordia, no con violencia. Por eso permito que el golpe me hiera, pero lo curaré con misericordia. Cuando estés triste, recuerda que en mi cruz estoy dando a luz un mundo nuevo.
Por poco tiempo existen los sufrimientos, aunque a veces nos parecen eternos, pero la eternidad le pertenece a Dios y a los que aman. Y la eternidad se hace presente ya en la tierra. Por eso Jesús dice a sus discípulos: también vosotros ahora sentís tristeza, pero volveré a veros y se alegrará vuestro corazón y nadie os quitará vuestra alegría. Vive los momentos de tristeza con el horizonte, no te dejes ahogar en la dificultad, por más fuerte que sea, es pasajera y será vencida. Y en los lenguajes del amor nos falta un regalo, pero sí, también hay un regalo en esta cena. En el capítulo 14 se habla de un regalo que nos es dado desde la cruz. Y yo le pediré al Padre que os dé otro Paráclito, que esté siempre con vosotros. ¿Qué regalo es este? Pues los entendidos dirán, es el Espíritu Santo. ¿Pero por qué? ¿Por qué le ponen este nombre, Paráclito? Este nombre viene de dos palabras en griego, parakaleo, que en griego significa llamar, pedir que venga en ayuda. El don del Espíritu Santo es dado desde la cruz por Cristo y es preparación para la cruz, porque las situaciones de cruz nos provocan una sensación de soledad, de no saber a veces ni cómo contar al otro lo que estoy sintiendo. Y Jesús dice: no os dejaré huérfanos, te doy un Paráclito para que siempre lo puedas llamar cuando necesites. Eso es una gran sabiduría, porque en las dificultades lo que más nos pesa incluso no es la dificultad misma, sino esa sensación de orfandad, de desprotección, de pequeñez. En los orfanatos hay trabajadores, pero no hay unos padres que educan y ponen orden y sostienen. El más fuerte agarra el mando. No os dejaré huérfanos. No te dejes engañar en estos momentos cuando quieres optar por los caminos de amor y del bien. Pero te sientes tan pequeño, tan pequeña. No eres huérfano. Tienes un Padre que ha enviado a tu corazón un Paráclito, alguien a quien clamar para que venga en tu ayuda. Estas son palabras que inspiran confianza y el Paráclito es un gran regalo. Jesús también regala a los discípulos un tiempo de calidad. Es una cena que se desarrolla sin prisa, con diálogos, explicaciones, intimidad de amigos. Déjate invitar a esta cena. Pasa tiempo con Jesús. Dale un tiempo de calidad para que Él pueda prepararte para una vida fecunda. Puedes preguntarle: Jesús, en este tiempo, ¿cuál es la cruz? Jesús, en este tiempo, ¿cuál es la cruz a la que me preparas? Contempla a Jesús amando y pregúntate, de los lenguajes de amor que usas en esta cena, Jesús, ¿cuál me llega más? ¿Por qué?